con una trayectoria internacional por más de 40 años. En 1975 recibe su primera oportunidad para actuar, integrándose al elenco de la telenovela Lo Imperdonable, producida por el señor Ernesto Alonso. Ha trabajado para televisoras como Televisa, TV Azteca, Telemundo, entre otras. En 1987, Irene Sabido produce la telenovela Yesenia, donde se le da la oportunidad de realizar su primer papel protagónico. En el 2000, viajó a Perú para estelarizar Estrellita para Telemundo. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Palabras Mayores. Un gustazo saludarlos y siempre pues acompañados de grandes personajes, en este caso el día de hoy, Luis Uribe. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, muy amable y el gustazo es para mí de verdad, encantado de estar aquí y poder saludar a la gente. Y acordarnos de tantas cosas maravillosas con una carrera que ya tienes más de 40 años. Yo pienso que más y además tengo buena memoria porque todavía me acuerdo. Bendito sea Dios, y además luces muy bien, quiero decirte, yo me acuerdo muy bien de ti. Y bueno, les quiero mostrar, antes de empezar la entrevista, pues cosas como esta, que estabas aquí de modelo. Y mira, nada más qué guapo. Empezaste de modelo, pero tú estudiaste la ¿no? Administración de Empresas en la UNAM. Mira, lo que pasa es que yo estaba estudiando Administración de Empresas y de repente un señor en la calle me dijo que si me interesaba hacer un comercial. Fui y me aceptaron, lo hice, me pagaron muy bien y de ahí vinieron otros y otros y otros y yo dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Entonces empecé a trabajar de vago, como digo yo, porque lo único que hacía era estar flaco y poner la cara y entonces me convertí en un modelo, perdón que lo diga, pero muy importante y sobre todo fui exclusivo del Palacio de Hierro, de las chamarras Dana. Y sobre todo hacíamos una cosa que en ese tiempo no se acostumbraba. La pasarela, como ahora ya ves los top model que hay en el mundo, que ganan fortunas, la pasarela en México los hombres no la hacían. Entonces yo en el Palacio de Hierro y en varios lugares empecé a hacer pasarela y yo vivía de eso, de hacer pasarela. Entonces un día, yo estaba en aquel tiempo en un deportivo, por Ejército Nacional, y ahí estaba Héctor Bonilla, que es una persona de las que yo más admiro en la vida y por él soy actor. Porque Héctor, pues jugábamos básquetbol y todo eso, y me dice, bueno, a ver Luis, y después de que se te quite lo súper guapo. No, eso no se te va a quitar, bueno, pero entendemos. Yo era galán, ahora soy galón. Ay, no. Pero me dijo, ¿qué vas a hacer en la vida? Entonces él me convenció y me metí a estudiar clases con Dimito Sabraz, con Héctor Mendoza, con José Luis Ibáñez, y yo los pagaba con lo que ganaba de modelo. En ese tiempo conozco a otra persona que ya murió ahorita, un productor que se llama Enrique Gou, es más su hijo, Alejandro y Enrique son ahorita unos productores de teatro muy importantes aquí en México, ¿no? Entonces él hacía fotonovelas. Entonces en las fotonovelas también tuve suerte y me contrataron de exclusivo y era como una exclusividad con los que tenía Televisa. Y vamos enseñando que yo ganaba, que hablas de eso porque mensualmente, ¿no? Ya, te voy enseñando. Aquí estás con Silvia Pinal, imagínate. Más. Y muy joven Silvia también. Lo que pasa es que yo en las fotonovelas trabajé con todas las estrellas de aquel tiempo, que era mi primer contacto. Sasha Montenegro. Con Sasha, guapísima. Luego aquí tenemos a Verónica Castro. Divina. Qué maravilla, oye. Y aquí una revista cuando estabas con Adelita, pero esto ya fue más adelante, ¿no? Ese fue ya mi primer protagónico. Ahorita hablamos de pero a ver, entonces platiquemos, ahorita las vamos a ver con más detalle de las fotonovelas. Lo que pasa, entonces ese señor me dice que si no me interesa hacer fotonovelas, y era lo mismo, nomás poner la cara, y la fotonovela viene de Italia, allá en un éxito muy grande, entonces llegó aquí a México y se convirtió en una cosa de verdad espectacular, porque tú en una fotonovela estás en un kiosco,
o estás en un salón de belleza o en cualquier lugar y hasta que no la rompen o no la quemen, la gente te está viendo. Exacto. Entonces es una exposición. Cuando yo llegaba a Estados Unidos, la gente me conocía por las fotonovelas, Fíjate nomás. sobre todo porque los paisanos están ávidos de leer cosas Algo en latino, español claro, y todo claro, eso. sí. Entonces yo todavía no hacía un programa de televisión y a mí la gente me conocía, ¿no? Por Oye, las dime esto, fotonovelas. y en el caso de las fotonovelas, ¿tú conoces la historia igual? ¿El letrerito que también van a poner o no lo sabes? Había un guión que tenía el director, que a la vez era el fotógrafo, que te decía, aquí, tú le dices, te odio. Entonces tienes que poner cara de te odio, ¿no? Ajá. O estás enamorado, te ríes. O, Ha de haber sido difícil, ¿no? Porque no es como lo mismo de vivir o procesar una intención, ¿no? Es chistoso, porque además, de repente trabajaba, yo me acuerdo que la quise con Silvia Pinal, que hice varias con ella, ella llegaba y actuaba y hablaba, ¿no? Haz de cuenta, hola, ¿cómo estás? Sí. Entonces, cuando tomaban la foto, la podían agarrar con la boca cerrada. El truco era mantener la boca un poco abierta, ¿no? Ok. De asombro, Sí, sí. así, ¿no? Sí, sí. De enojo. Entonces, Sí, sí. era muy chistoso y además me pusieron a trabajar con todo el mundo, con gentes más grandes que yo, me ponían bigote, me lo quitaban. Yo conocía a todas las estrellas de México. Bueno, María Félix hizo una fotonovela, precisamente de esa de Cita de Lujo. Entonces yo eso vivía. Con eso mantuve a mis padres y de repente cuando me lleva Bonilla a Televisa y me O dice... sea, él te incitó a estudiar y él también te lleva a televisión. Él me llevó, me presentó en aquel Fíjate, tiempo al señor un Alonso. gran amigo, ¿verdad? Y entonces, no, y de los mejores actores que he Sin conocido duda, sí. en mi vida. Y el señor Alonso, y me dicen, me dieron 2 capítulos o 3. Y me dicen cuánto van a pagar. Y dije, ¿qué están locos? Yo solo lo gano yo ganaba 1000 veces más en las se fotonovelas. ganaba más en la fotonovela que en una telenovela, en un capítulo. Cuando empezaba, pues sí, claro, lógico. Sí, En la sí. fotonovela yo tenía un sueldo mensual, ¿no? Wow. Ujú. Y entonces lo hice tan mal que yo creo que por eso nunca me volvieron a llamar. No podía ni hablar. Entonces ya empecé a tomar clases y yo empecé a hacer televisión como se debe, desde un capítulo hasta llegar a ser protagónicos. Y eso me dio la oportunidad para trabajar en diferentes países. Yo he trabajado en Perú, he trabajado en Colombia, he trabajado en Argentina, he trabajado en Puerto Rico. Y en en diferentes Los Ángeles, televisoras también, ¿verdad? En diferentes televisoras. He estado en Televisa la mayoría del tiempo, en Azteca, en Telemundo, con Argos. ¿Qué opinas de estos temas? De que ya te puedes mover un poco más, porque antes no se podía, ¿no? Esto que te vas, te veto y que solo aquí, y, pues del actor creo que debe trabajar donde tenga trabajo, ¿no? Pues yo creo que en primera no tendría por qué haber ese tipo de cosas, ¿no? Segunda, yo creo que es también culpa del actor, ¿no? Que no se mueve. A mí cuando yo cuando hice Yesenia, terminando Yesenia, yo me fui a Puerto Rico a hacer una telenovela. Me acababa de casar con mi hija de 4 meses, imagínate, vivió y creció en el mar, en una playa. Yo tenía un departamento, chofer, carro, y tenía el mar enfrente en Puerto Rico. Hice 2 telenovelas allá en Puerto Rico. Entonces, cuando llegué aquí me dijeron que me habían vetado en Televisa. Imagínate. Pues no te lo dicen, porque se supone que no hay un veto Pero ya escrito, no pero te simplemente... Claro. Entonces dije, bueno, ni modo. Yo fui de los primeros 7 actores que nos fuimos a trabajar fuera de México. Fíjate. Fue mi compadre Rogelio Guerra, Juan Ferrara, Salvador Pineda, Andrés García y creo que Fernando Allende, algo así. Pues puro galán. Pues no sé La si verdad, ganar, pero pues todos bueno, guapetones. el chiste es que te llevaban y aquí se supone que te bloqueaban, ¿no? Entonces, bueno, a mí me bloquearon muchas veces, pero yo he regresado. Ahora, y ¿sientes, por ejemplo, porque tenemos fama de que somos las mejores en hacer telenovelas? Tú que has hecho en otros países, ¿qué opinas de esto? Mira, lo que pasa es que era un monopolio, ¿no? O sea, es como el cine famoso Siglo de Oro. Hay grandes películas, pero es porque cierran los estudios de Hollywood. Los estudios en Europa paran. Entonces la gente se viene para acá. Entonces vienen escritores, argumentistas, directores muy importantes de España, de Francia, de muchos lados, y se crea ese gran cine que además se hacen películas con gente muy interesante que venía. Entonces por eso se hace ese boom del cine mexicano. Y entonces la gente en todo lo que es América y la parte latina de Estados Unidos, lo único que veían era cine mexicano y obviamente telenovelas mexicanas. Entonces a la gente mexicana la quieren mucho, que era la que conocían. Pero eso también implicó que se hacía mucha porquería también. Entonces, al no haber competencia, pues es un problema, ¿no? Ahora yo creo que se hace televisión con una gran calidad y que la telenovela tiende no a desaparecer, pero sí tiene que cambiar. Y doblaje también, wow. Tenemos un nivel de doblaje en México muy bueno, ¿eh?
el mejor doblaje. ¿Verdad? También se ha perdido. ¿Por qué? Porque pagan muy poco y muchos actores de doblaje... Y es mucha dedicación, es mucho tiempo el que te lleva, ¿no? Entonces, todo es diferente. Sí, Cada sí. una cosa tiene... Son géneros diferentes dentro de lo mismo, Ahora ¿no? imagínate hacer radionovela ahorita, o esto que estamos hablando con la tecnología que hay ahora. También sería muy interesante. Claro, verlo, ¿no? claro. Porque antes un caballo, pues lo tenías que hacer ahí. Ahorita digitalmente puedes hacer lo que tú quieras. Fíjate, cuando yo hice la radionovela, se llamaba Flor de lluvia o algo así, una cosa imposible. Pero lo que te quiero platicar, que el que hacía los efectos era el señor que hizo lo del exorcista, que acaba de morir, que ganó un Oscar. Sí, 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 imagínate el talento. Se me fue el nombre, perdón. Pero me siento recordar. Entonces era impresionante ver cómo con una corcholata, con una cosa, cómo hacía cerrar una puerta, Sí, sí, abrir sí. los caballos, todo, la entrada. No, era extraordinario verlo hacer todo eso. Sin duda. Había una anécdota que él, cuando lo llevan a Hollywood para hacer esa película, no lo dejaban pasar de la aduana en el aeropuerto porque cuando destapó en su maleta vieron que tenía cualquier cantidad de cosas así raras. Truquitos. Tuvieron que ir los de la producción Fíjate. para decir, no, este señor es experto en esto. Fíjate nomás. En aquel tiempo se acostumbraba el café con ser. Yo hice con Bonilla, con Nando Estebané y con Sofía Álvarez café con ser. Nos presentábamos en el Fiesta Palace y en el Café Colón, entonces, con Arturo Alegro. Que también era otro tipo de show, ¿no? Otra Muy cosa. de cerca con la gente. Así. Acuérdate que comenzaron con El Perro Andaluz, Sí, sí. que lo hacía Luján, un extraordinario actor. Sí, sí. Entonces, me tocó una época de actores muy buenos. Pues es como una generación bien interesante, porque además sigue activa, ¿no? Sí, mira, yo me tocó conocer a actores que yo admiro mucho, como es Pepe Alonso, como es Héctor Bonilla, Patricio Castillo. Que ahorita están, de hecho, todos juntos en una obra de teatro. Exacto. Ahorita los que No te- mencionas, y además te iba a decir, no te la pierdas, porque sí, está ya lo vi. Maravillosa, sí. maravilloso. Sí, sí. Pero bueno, Oye, no, pero hay mucho que platicar. Nada más, Luis, nos acompañas. Vamos a ir rapidísimo a un corte comercial. Seguimos aquí en Palabras Mayores. Y Luis Ramón te llamas, ¿verdad? Luis Ramón, lo que pasa es que Luis nadie me Ramón. dice Ramón. Nadie le dice Ramón. Luis Uribe, mejor conocido como Luis Uribe. Volvemos. Gracias.